orar mientras terminamos de acomodarnos para encomendar esta clase al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, como siempre, porque podemos estar en este lugar donde nos juntamos, una parte de tu pueblo, Señor, donde venimos con la intención de aprender más de vos, de aprender más sobre tu palabra y sobre lo que ella nos muestra de tu carácter, de tu persona. Y te pedimos que vos nos ayudes, porque si no es por la ayuda y la intervención de tu Espíritu, Señor, no podríamos hacer nada más que un ejercicio intelectual, y no queremos eso. Queremos ser transformados, queremos ser ministrados por tu palabra, Señor, y disfrutar de tu presencia en este momento que vamos a tomarnos juntos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la serie de lecciones que venimos llevando adelante sobre el Éxodo, y ya llegamos al capítulo 14. La semana pasada terminamos el capítulo 13, así que vamos a arrancar. Si quieren ir buscando, entonces, libro de Éxodo, capítulo 14. Hoy vamos a estar viendo los primeros versículos, los primeros 14 versículos también, 14. Bien, leemos entonces. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bien, entonces hasta ahí el texto que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Vemos que continúa el relato. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo ya el relato de cuando el pueblo había salido de Egipto y había empezado a recorrer el camino hacia la tierra de Canaán? Y se acuerdan que habíamos estado viendo que no era el camino que Dios elige para llevar el pueblo, no era la elección más lógica, podríamos haber dicho, ¿no? Recuerdan que había un camino más corto, el camino que es, la palabra llama el camino de los filisteos, era más corto. Estuvimos viendo eso el domingo pasado, y cómo Dios había tenido un propósito para que no fueran por ese camino, sino que fueran por otro. Bueno, el texto de hoy inicia de una manera muy parecida. ¿Por qué? Porque dice que Dios le da instrucciones a Moisés
para que el pueblo dé la vuelta, ¿sí? Y que acampe en un lugar en donde nos da ciertas ahí características, ciertas referencias. Entonces tampoco era muy lógico esta vuelta que iba a dar el pueblo, ¿sí? Ellos van saliendo de Egipto, van haciendo un camino, por lo que se cree, la mayoría coincide, ¿sí? Yendo hacia el sur, y de repente Dios les dice, bueno, decirles que peguen la vuelta y acampen en este lugar. Otra vez entonces vemos que nosotros no diríamos, ¿por qué eso? ¿Por qué pegar la vuelta? ¿Por qué acampar en este lugar que ahora vamos a ver algunas referencias, aunque no tenemos hoy en día, digamos, referencias exactas de dónde era el lugar? Y bueno, vemos que Dios también va a tener un propósito con esto, ¿no? Con una elección en el camino que el pueblo va a recorrer, que difiere de las elecciones que si a nosotros nos hubiesen dicho, bueno, ¿por dónde vamos? No hubiésemos escogido ese camino, ¿sí? Entonces, el texto nos da algunas referencias geográficas de dónde Dios les dice que ellos tienen que acampar, ¿sí? Dice que tienen que acampar, dar la vuelta, que esa es la palabra en el hebreo que es la misma que se usa para el arrepentimiento, la palabra shuv, es decir, dar la vuelta, ¿sí? No es que dieron un giro, sino que por completo dieron la vuelta hacia donde iban. Y tienen que acampar delante de Pi Hahirot, que se supone que es una ciudad. Las ciudades de antes, obviamente, no nos imaginemos una ciudad como ahora, ¿sí? Era quizá un caserío, diríamos ahora, ahí cerca de la orilla de lo que acá llama mar. Se supone que era una ciudad, un lugar donde había gente viviendo ahí, cerca del mar. Después tenemos entre Migdol y el mar, tenemos a Migdol, que también no se sabe exactamente, en realidad casi de ninguna, el más certero que se sabe es el monte de Baal Zephón, pero Migdol, algunos dicen puede haber sido como una especie de puesto de avanzada de los egipcios, ¿sí? Para tipo atalaya, una cuestión así, para ver cuando venían, digamos, alguna amenaza antes de las ciudades principales, porque el nombre es muy parecido a la palabra que se utiliza en su lenguaje para hablar de una torre. Pero sin embargo, después más adelante, por ejemplo en el profeta Ezequiel, se habla de la ciudad de Migdol. Entonces, eso también hace pensar que no era un simple puesto así de avanzada, chiquitito, sino que cierta relevancia tenía, porque muchísimos años después se sigue hablando de Migdol. Entonces, bueno, puede haber sido también otra ciudad ahí en la región por donde el pueblo estaba saliendo. La otra referencia es este monte de Baal Zephón. Ese es un monte, el nombre Baal le suena, Baal, ¿no? Era un dios falso, que lo vemos un montón de veces después y con el cual los israelitas muchas veces se corrompen y son infieles al pacto con Dios. Baal Zephón significa el Señor del Norte, ¿sí? Y según lo que dicen los expertos, es un dios de los fenicios, que los fenicios vivían en el área de Tiro y Sidón, ¿sí? Al norte de lo que es la tierra de Canaán. Y era un pueblo de estos pueblos que era muy de navegantes, ¿sí? Ellos eran comerciantes, navegantes, fueron pioneros en ese rubro, por decirlo de alguna manera. Y entonces, lo que mencionan es que es extraño que un monte en esa región esté nombrado con un dios de otra región, ¿sí? En ese momento, los dioses eran como muy locales, ¿no? Cada tribu, cada país, cada región tenía sus propios dioses. Pero lo que se menciona es que probablemente haya sido un monte que era bastante alto y que se veía desde el mar. Recordemos que la tierra de Egipto está cerca también ahí del mar. Entonces que los fenicios, justamente navegantes y adoradores de este dios, lo hayan nombrado en honor a su dios
viéndolo ellos desde el mar y quizá usando ese punto como una referencia también para sus viajes, ¿sí? Entonces, tampoco sabemos exactamente dónde está. Nada de esto sabemos exactamente dónde está, ¿eh? Y no es el punto, ¿sí? Y la última referencia es, ahí yo puse el mar de los juncos. Franco nos estuvo explicando la semana pasada, ¿sí? En el hebreo, lo que nosotros, la mayoría de nuestras versiones tenemos como el mar rojo, es la expresión Yam Suf, que significa el mar de los juncos, ¿sí? Entonces, es ese lugar por donde después Israel va a cruzar. Pero tenemos estas 4 referencias que también después, más adelante en el texto, se repiten. Nos hacen pensar que para ellos eran relevantes. Quizá ellos hace miles de años se daban cuenta exactamente dónde era el lugar. Nosotros no podemos determinar un punto en el mapa por donde hayan cruzado o de donde nos esté hablando del campamento de Israel, porque estas referencias ya no son relevantes para nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Pero sí nos podemos dar cuenta de una cosa, de que ese no era un lugar muy bueno para establecer el campamento, ¿sí? Era un lugar como que estaban medio encerrados, no tenían un lugar de fácil salida ante una situación imprevista como lo que va a suceder. Y nos damos cuenta también de eso porque cuando Dios le dice a Moisés lo que va a suceder, ¿qué le dice? Faraón va a pensar, ¿qué cosa? ¿Qué dice en el versículo 3? Que se perdieron. Faraón va a pensar, si iban para allá, ahora pegaron la vuelta y encima acamparon acá, están perdidos. El desierto los encerró, va a decir. Perdieron la brújula. Moisés era muy bueno haciendo señales, pero el GPS le falla. Entonces, era un lugar que claramente, como decíamos al principio, no era el camino lógico a seguir. Y eso iba a hacer a Faraón pensar, que ellos habían perdido el rumbo y que ellos estaban encerrados en ese lugar y que habían quedado a su merced. Ahora también vemos que el lenguaje o las expresiones que Dios usa al hablar con Moisés nos recuerdan bastante a las señales anteriores, ¿no es cierto? Esto también es como un punto a favor de la interpretación de que esta es la última de esas 12 señales. ¿Se acuerdan que Isra nos contó? Que bueno, la primera señal se consideraba, ¿cuál? La de la vara. Después vienen las 10 señales que nosotros conocemos como plagas. Entonces ahí tenemos 11 y esta sería la número 12. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a ver ahí en el texto, ¿sí? Que hay varios puntos que coinciden, digamos, en las expresiones con lo que nosotros vemos en las otras señales. Por ejemplo, hay instrucciones del Señor hacia Moisés para que él haga algo, ¿sí? En las otras señales nosotros vemos que le dice: párate al lado del Nilo, extende tu mano al cielo, andá, habla con Faraón. ¿Sí? Siempre está la instrucción del Señor hacia Moisés para que lleve adelante y comience con esa señal. Después también tenemos otro factor, que es que Dios le empieza a decir a Moisés qué es lo que va a pasar con Faraón. ¿Se acuerdan que él siempre le vino diciendo: Faraón no los va a escuchar, Faraón no los va a dejar ir, Faraón va a endurecer su corazón? Entonces acá vemos lo mismo, dice, Faraón dirá, ahí lo tengo mejor, Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces ahí vemos otro factor que coincide con el lenguaje de las otras señales. Dios avisándole a Moisés qué es lo que va a generar en Faraón eso que ellos van a hacer. Otro punto en común: yo endureceré el corazón de Faraón. Ese es un punto que lo hemos visto en la mayoría de las señales, ¿sí? O bien el corazón de Faraón que se endurece, o bien
Dios endureciendo el corazón de Faraón, pero es un punto que es característico de las otras señales, ¿sí? El corazón de Faraón, por algún motivo, endureciéndose y transformando su actitud para con el pueblo de Israel. También lo vemos ahí. Y quizás el más importante, ¿cuál era el propósito de las señales? Que sepan quién era Dios, ¿qué dijeron allá? Y que Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan que cuando vimos, antes de que arranquen todas las señales, dijimos, el propósito de las señales eran que los egipcios, que los israelitas, que todo el resto de la humanidad supiera quién era Dios, quién era Jehová, ¿sí? Y acá lo vemos también, porque dice en el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, quizá el punto más fuerte. ¿Por qué? Porque es el propósito. ¿Para qué Dios está haciendo esto? ¿Para qué Dios le dice, den la vuelta? ¿Para qué hacerlos acampar en ese lugar? Bueno, este es el propósito. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea conocido. Si avanzamos entonces en el texto, vemos que dice que fue dado aviso a Faraón de esto que estaba pasando. Es decir, de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, pero evidentemente ellos seguían en la región de influencia de Egipto todavía, y seguramente alguna cuadrilla, alguna torre de atalaya, alguien veía los movimientos todavía del pueblo de Israel, y le es dado aviso a Faraón de lo que hizo el pueblo. Le dijeron que el pueblo huía, y evidentemente también le avisaron en dónde estaba porque los va a perseguir. Entonces, como leíamos antes, Faraón dice, el corazón de Faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y se empezaron a preguntar, ¿qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir? ¿No? Y ahí decidieron tomar acción. Ahora, nos volvemos a hacer la pregunta que también nos hicimos con las señales. ¿Fue Faraón el que decidió hacer eso? ¿O realmente fue Dios que incitó a Faraón, endureciendo su corazón, para que persiguiera al pueblo? ¿Qué es lo que piensan? Bien. Muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? Muy bien, muy bien. Ahí, y entonces, Cristina decía, ya había una predisposición en el corazón de Faraón a hacer eso, y Marta agregaba, la decisión ya estaba tomada y Dios lo que hace es reafirmar. Justamente vamos a ver esos dos factores, ¿no? Entonces, Faraón se pone a pensar, escucha que el pueblo se volvió, que el pueblo está acampado ahí, y habla con sus siervos y dice, no, ¿qué hicimos? ¿Sí? ¿Qué hicimos dejándolo ir? Él está convencido de que fue un error lo que hicieron al dejar ir al pueblo, y toma una decisión, porque nosotros vemos en el texto que antes de que se mencione que Dios endurece su corazón, él ya empezó a preparar el ejército, ¿sí? Preparó su carro, preparó 600 carros escogidos, preparó todos sus hombres, sus capitanes, quiere decir los príncipes de su ejército, lo mejor de su ejército. Todo eso él ya lo tiene decidido. Y después se nos menciona que Dios endureció su corazón. ¿Se acuerdan que también vimos que había 3 palabras que el texto utiliza a lo largo de todo el relato de las señales para endurecer? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, no las palabras, pero que había 3 diferentes conceptos. Bueno, acá se usa uno de los que vimos, que se llama hazak, ¿sí? Que era esto de afirmar el corazón, de darle una determinación. Es decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Como dijo Marta,
Él tiene una decisión tomada y Dios lo que hace es reafirmar esa decisión en el corazón de Faraón para que realmente él, sin lugar a duda, la lleve adelante y la lleve a cabo, ¿sí? No es que Dios empujó al Faraón y lo obligó a hacer eso que está haciendo, sino que Faraón decidió hacer eso y Dios utilizó esa disposición del corazón de Faraón, la reafirmó y la utilizó para su propósito, que era ser glorificado en el ejército de Faraón y en Faraón mismo. Bien, entonces, sale la persecución. Los israelitas están acampados y de repente empiezan a notar algo, y levantan los ojos y ¿qué ven? A los egipcios. Los egipcios que se acercan. Entonces el versículo 10 nos dice que cuando Faraón se hubo acercado, ¿sí? Faraón acá está siendo usado como una forma de hablar de todo su ejército, ¿sí? No es que vino solo Faraón a charlar con Moisés, no. Cuando Faraón se hubo acercado significa Faraón y todos los que estaban con él, es decir, el ejército de Faraón. Dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron el ejército. ¿Y qué pasó? Sintieron miedo, temieron en gran manera. ¿Y qué más hicieron? Clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Entonces, vemos que ellos levantan la vista, ven el ejército, sienten un gran temor, obvio, lógico, reacción lógica, que cualquiera de nosotros hubiese tenido, y lo que hacen es clamar al Señor. Ahora, en el idioma original es llamativa la palabra que se utiliza para clamar, ¿sí? No es que esté mal traducida, está perfectamente traducida, pero no es la palabra más común que se utiliza en el hebreo para clamar. De hecho, esta palabra, antes de esta aparición, acá, aparece solo 6 veces en la Biblia, ¿sí? Y en el libro de Éxodo, la primera vez que aparece es en el capítulo 5. Si quieren, vamos para atrás, vamos al capítulo 5. ¿Alguno se acuerda qué estaba pasando en el capítulo 5 de Éxodo? Muy bien. El primer encuentro de Moisés y Aarón con Faraón. Que ellos van y le dicen, el Dios de los hebreos nos encontró, nos ha pedido que vayamos a servirle al desierto, camino de 3 días. Y Faraón le dice, ¿y ese quién es? Yo no lo conozco, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Faraón recibe esa instrucción de Moisés de dejar ir al pueblo? ¿Qué pasa con Faraón? ¿Le exige? Exactamente. Más explotación, más opresión, le exige el que sigan trabajando, no les voy a dar paja, más opresión. Resulta peor, pareciera. Entonces, si vemos capítulo 5, versículo 15, dice que los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Alguien tiene otra traducción ahí, versículo 15? ¿Por qué? Fueron a robarle, ¿por qué clamas? ¿Alguien otra? ¿No? Bueno, ven, yo acá tengo quejarse. Está clamar, está, ¿cómo era la otra que dijeron? Rogar. Entonces, esa es la misma, ¿cómo? Apelar. Apelar. Esa es la misma palabra que se utiliza para hablar en el capítulo 14 de que el pueblo clamó a Jehová. Esa misma, ¿sí? Esa palabra que vemos ahí, tza'ak. Entonces, esto está funcionando como un recurso para rodear todo lo que sucedió en el medio, ¿sí? Nosotros vemos al inicio de todo al pueblo hebreo sirviendo a Faraón y siendo oprimidos,
siendo abusados, siendo esclavizados y estando bajo el gobierno de Faraón. ¿Sí? Y cuando ellos se presentan delante de ese gobernante, clamando o pidiendo, apelando a él, diciéndole, ¿por qué nos haces esto? Que nos das este trabajo y encima nos azotan, encima nos pegan. ¿Qué obtienen como respuesta de Faraón? ¿Qué les dice Faraón cuando ellos le dicen, ¿por qué haces así con nosotros? Aguántensela, ustedes están ociosos. Por eso vienen a molestarme pidiendo ir a servir a Dios. Entonces, nada, más trabajo. ¿Sí? No les da lugar a ese clamor, no escucha esa petición del pueblo, al contrario, se transforma en más opresión. Pero ahora vemos, después de todo lo que sucede, el pueblo ya libre de Egipto, fuera de lo que es el servicio a Faraón, ahora yendo y siendo guiados, como veíamos el domingo pasado también, por esa nube, estando bajo la guía de Dios, bajo el gobierno de Dios, vemos que ellos una vez más están clamando. ¿Sí? ¿Ahora a quién? ¿A Faraón? No. Ahora están clamando al Señor. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bien, después se quejan a Moisés también. Bien. Pero la respuesta de Moisés, que viene de parte del Señor, ¿cuál es? Tranquilos. Ustedes quédense quietos, que Jehová va a pelear por ustedes. Entonces vemos cómo esto funciona también como un recurso literario para hacernos este contraste que venimos viendo a lo largo del libro. Tenemos por un lado a Faraón, que representa al gobierno humano, que está recibiendo ese clamor y dice, no me importa, vayan a trabajar, ociosos, vagos. Y por otro lado ahora un nuevo gobernante, Dios con su propia sabiduría. Y cuando el pueblo clama a ellos, a pesar de que se están quejando con Moisés y que vamos a ver que ellos todavía están medio quejosos, les dice, quédense tranquilos. Tranquilos, ustedes no van a tener que hacer nada, yo voy a pelear por ustedes. Entonces vemos a través de la utilización de esta palabra, que no es la más frecuente, decíamos, para la acción de clamar. Sí, Cristina. Es así. Sí. En el caso de la sangre de Abel que clama después de que Caín lo mató, es la misma palabra. Exacto. Sí. Sí. Esto representa la confrontación de las fuerzas de las tinieblas y la fuerza de Dios que está presente desde que inició todo. Exactamente. Representa, como dice el pastor Carlos, ese contraste y esa confrontación entre el gobierno sin la sabiduría de Dios y el gobierno con la sabiduría de Dios. Bien, entonces, ellos claman al Señor y el Señor les dice, quédense tranquilos, que van a ser salvos, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. ¿Qué pasa después? Después de clamar al Señor, como dijo Mario, inmediatamente después, ellos se van a dirigir a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Le dicen. ¿Sí? Y esta es una frase que también se repite en un montón de lugares. ¿Sí? Lo hemos visto ya, esta frase, la hemos analizado. Ahí vemos un cuadrito con algunos lugares en donde se repite. En Génesis 3, por ejemplo, el Señor se lo dice a la mujer después de que ella decide comer del árbol que no debía comer. En Génesis 4, después de que Caín mató a Abel, como veíamos recién, Dios le dice, ¿qué has hecho? En Génesis 12, Faraón se lo dice a Abraham, después de que Abraham le dice, ella es mi hermana,
y la entrega, y vienen todas las consecuencias sobre Egipto, Faraón le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Y también lo vemos, hay otro ejemplo, Génesis 29, Jacob que se lo dice a Labán cuando Labán le hizo el juego de los vasitos con las hijas, y en vez de darle a Raquel le dio a Lea. Entonces, ¿qué me has hecho? ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo el texto vemos que esta es una frase en donde una persona está interpelando a la otra porque algo mal le hizo, ¿sí? Porque no actuó justamente. Entonces, ahora vemos que el pueblo lo está increpando a Moisés, diciéndole, ¿por qué nos hiciste esto? Como si Moisés les hubiese hecho algo malo, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo ellos todavía tienen un criterio que no está alineado con los criterios de Dios, porque también ellos continúan diciéndole a Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En el original ellos literalmente están diciendo, porque bueno es para nosotros servir a los egipcios. Esa palabrita tov, que hemos visto tantas veces desde que vimos Génesis. ¿Qué nos muestra esto? Que ellos todavía están usando sus propios criterios, todavía están definiendo por su propio criterio qué es lo bueno y qué es lo malo. Para ellos lo bueno hubiese sido quedarse en Egipto y no salir ahí y ahora vamos a morir acá. Entonces, no importa lo que Dios está diciendo y manifestando a través de Moisés a lo largo de todas las señales, ¿sí? Porque todavía la respuesta definitiva del Señor en este caso no llegó, ¿sí? Pero no importa todo lo que está sucediendo, todo lo que ellos vienen viendo de Dios, ellos siguen pensando, no, hubiese sido mejor quedarnos, ahora nos vamos a morir acá. Siguen usando su propio criterio y otra vez más vemos esta confrontación, como decía recién el pastor, entre los criterios del ser humano y los criterios de Dios, y cómo nuestra forma de ver las cosas y de pensar y de entender qué es lo bueno, qué no es lo bueno, nunca casi se alinea con las de Dios, ¿sí? Pocas veces. Entonces, ahora sí, Moisés le va a contestar de parte del Señor, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Acá también tenemos una frase que nos va a ayudar, digamos, con el diseño literario del libro, ¿sí? Ellos están en la orilla del mar de los juncos y Moisés les está diciendo, tranquilos, firmes, quietos. Esa palabra es la misma que se utilizó para expresar la actitud que tuvo la hermana de Moisés, María, Miriam, según la versión que tengan, cuando fue a ver, ¿se acuerdan lo que iba a pasar con el niño que estaba ahí en el arquita? Entonces, ella estaba firme, mirando a ver qué era lo que iba a pasar, a ver cómo Dios iba a salvar a ese niño, ¿sí? Y no sé si recuerdan, pero habíamos visto, ¿se acuerdan que había como una especie de paralelo entre toda la historia de Moisés y toda la historia del pueblo después? ¿Se acuerdan más o menos? Ahí yo puse puntos principales, ¿sí? Ambos oprimidos. Moisés, ¿por qué? Porque estaban matando a los niños. Necesitaba ser rescatado de eso. El pueblo estaba siendo oprimido por Faraón y también necesitaba ser rescatado. Rescatado a través de las aguas, eso lo vimos, cómo Moisés está ahí, es dejado en ese arca, en los juncos, a la orilla del río, en este caso. Y acá es donde vemos a su hermana, en esta actitud que ahora Moisés le está pidiendo al pueblo, de estar expectante, firme, ahí mirando a ver qué era lo que iba a pasar con Moisés. Y ahora vemos que Moisés le está pidiendo al pueblo esa misma actitud.
ahora no mirando quizá a otro, mirándose a sí mismos, diciendo, bueno, a ver, vamos a estar expectantes, vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer para rescatarnos a través de las aguas. Después Moisés, ¿qué hizo? Se fue. ¿Se acuerdan que después que mató al egipcio, se fue al desierto y tuvo el encuentro ahí con la zarza? ¿Se acuerdan? En el monte, ¿qué monte era? ¿Cómo? El monte Sinaí, ¿cómo se llama también? Muy bien, también el monte Horeb, cualquiera de los dos. En el mismo monte donde Israel después va a tener el encuentro con Dios, él tiene su encuentro, fuego, palabras del Señor, todo lo mismo. Y en ese mismo monte él es comisionado a ir a buscar a Israel, y decíamos la otra vez, Israel va a ser comisionado a ir a buscar al resto de las naciones, ¿sí? Entonces vemos cómo se sigue construyendo este paralelo entre la historia de Moisés y la historia de Israel. Ya estamos en este punto en donde tenemos esta expectativa. Bueno, Moisés estuvo en esa situación y fue rescatado, y ahora estamos en la misma expectativa. A ver qué va a hacer Dios para rescatar a todo el pueblo. A todo el pueblo. Sí. Es verdad, ¿se escuchó? Ahí hay como otro paralelo que podemos hacer, porque el pueblo acá todavía está diciendo, no, ¿para qué salimos? ¿Por qué nos trajiste acá? Nos vamos a morir. Y la primera reacción de Moisés también fue cuando Dios lo mandó a Egipto, no, mirá, yo soy medio, no hablo bien, mandá otro, que vaya otro. Esa excusa, ese no querer continuar con los propósitos de Dios. Ahora, y para ya ir terminando, porque se nos va el tiempo, hay una palabra acá que es súper importante y que es la segunda vez que aparece nada más en la Biblia hasta este punto, que es la palabra salvación. ¿Sí? La palabra salvación. Entonces, la primera vez que aparece es en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos. Bueno, y él en un momento dice, tu salvación espero, oh Señor. ¿Sí? Pero no nos construye mucho el concepto de salvación. Ahora, en este caso sí, porque Moisés le está diciendo al pueblo, estén firmes y vean la salvación que Dios va a hacer con ustedes. Y nosotros vamos a poder, por lo que sucede en el texto, empezar a construirnos un concepto de salvación bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya un concepto de salvación, ¿o no? Somos todos, o la mayoría por lo menos, somos todos cristianos, y es una de esas palabras que las tenemos así, salvación, ¿o no? Si yo pregunto, todos decimos, sí, yo sé de qué estamos hablando, pero muchas veces con esas palabras con las cuales estamos hiper familiarizados, nosotros empezamos a perder realmente cuál es el concepto de esa palabra desde la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para muchos de nosotros, la salvación simplemente puede tratarse de que cuando yo me muera, ¿a dónde me voy? Al cielo. Entonces, tenemos esa concepción. Yo soy salvo, ¿por qué? Porque cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo. No me voy a ir al infierno. ¿Sí? Entonces, reducimos el concepto de salvación bíblico a eso. A algo que va a pasar cuando yo deje esta existencia. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos complica el ahora. ¿Sí? Porque estamos como esperando, bueno, ya vamos a ser salvos. Cuando me muera voy a ir al cielo. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con ellos. En esto que dice, esta es la salvación que Dios va a hacer con ustedes. Vamos a ver 4 cosas, quizá podríamos nombrar más, yo puse 4. Pero que también tenemos que nosotros tener en cuenta para nosotros. Este es el concepto bíblico de salvación. La primera, liberación de la opresión. ¿Por qué? Porque dice, esos egipcios que ustedes ven, no los van a ver más. Nunca más los van a ver. Es decir, Dios ya los sacó de Egipto,
los está llevando hacia la tierra prometida, y ahora cuando ellos están presionando ahí y amenazando de nuevo con quizá esclavizarlos de nuevo, o quizá matarlos, Dios dice, no, eso no los van a ver más. Hay liberación ahí de la opresión, de ese poder que los estaba esclavizando. La segunda es darle identidad como su propio pueblo, ¿sí? Porque Él los va a sacar de ahí, porque Él los va a llevar al Sinaí, porque Él les va a decir, ustedes vieron todo lo que yo hice, cómo yo los traje a mí. Ahora dice, si ustedes escuchan mi voz, ustedes van a ser mi especial tesoro, mi nación santa. Entonces vemos que Él les está dando una identidad como pueblo, ¿sí? Después de liberarlo de la opresión, identificación con Él como su pueblo. Tercero, su presencia va a estar entre ellos. Lo vamos a ver, el tabernáculo, como un medio en el cual Dios va a habitar en medio de ese pueblo. Es decir, ellos van a tener el privilegio de que eso que perdimos en Edén vuelva en cierto modo a estar presente entre ellos. La presencia de Dios. Una vez ellos conformados como el pueblo de Dios, Dios va a habitar en medio de ellos, constantemente, constantemente. Y 4, el propósito de representarlo delante de las otras naciones. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esta salvación que Dios está haciendo con el pueblo de Israel? ¿Y qué es lo mismo en que consiste la salvación que ha hecho con nosotros? En esto. Liberarnos de algo que nos oprimía, darnos una identidad como pueblo, ¿sí? No yo solo tampoco. Yo fui insertado en un pueblo, el pueblo de Dios. Todos nosotros fuimos insertados en ese pueblo. Disfrutamos de la presencia de Dios. Tenemos acceso al trono, como decimos tantas veces, pero que a veces no lo vivimos. Ya, ahora, no cuando vayamos al cielo. Ahí va a ser perfecto, pero hoy nosotros podemos disfrutar de Dios entre nosotros. Y además tenemos... Sí, Carlos. Entonces esta palabra que está explicando de Éxodo 14:13 sería la palabra más antigua que emparenta la salvación que alcanzó nosotros por la gracia, referida al Nuevo Testamento, porque la otra en Génesis 49 no era tan clara. Claro, exacto. Carlos dice, esta es como que nos emparenta más con lo que nosotros conocemos como salvación. Sí, ¿por qué? Porque la primera, la de Génesis 49, no elabora mucho el concepto, pero acá sí lo vemos. Podemos ir viéndolo a lo largo del libro. No exactamente todo acá, pero Moisés les dice, miren la salvación que Dios va a hacer, y nosotros después leemos y vemos lo que Dios hizo con ellos, y hacemos este concepto. Y decíamos lo último, el propósito de representarlo, que es lo mismo que tenemos nosotros hoy. ¿Sí? Y llamativamente ahí está la palabra salvación, Yeshua, en el hebreo. Por eso el nombre de nuestro Señor también, porque Él, como dice Mateo, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hasta acá llegamos hoy, pero quedémonos con esto y reflexionemos en esto también, en cómo nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hemos sido salvados para formar parte de un pueblo. Sí, se va. Muy bien. Muy bien. ¿Escucharon? En Génesis 49, la primera ocasión en que sucede la palabra salvación, dice Seba, viene después de la bendición, entre comillas, que Jacob le da a Adán, uno de sus hijos, que dice, y lo compara a él con una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo, y después dice, y yo espero tu salvación, Señor. Es como que está contrastando este concepto de salvación con el concepto de la serpiente que nosotros venimos viendo y lo que ella representa. Bueno, hasta acá llegamos entonces, oramos y continuamos con el resto de la reunión. Padre, te damos gracias
por este momento. Te damos gracias porque has estado con nosotros, Señor, y te pedimos que siga siendo así el resto de la reunión, que podamos disfrutar de tu presencia y de ser parte de este pueblo que estamos viendo, Señor, que vos has formado y del que podemos disfrutar de tu presencia y de tu carácter para poder representarte delante del resto de la humanidad, Señor. Permanece con nosotros el resto de esta reunión, en el nombre de Jesús.